Hearat Panav Itvaraj, o sea, la iluminación o el alumbramiento del semblante divino. Y todo lo que parte de él es el bien. La luz de Hashem, de ahí parte todo el bien divino. Y todo el mal en el mundo se denomina Hester Panim, el ocultamiento. ¿Sí? Cada vez que sucede algo malo que trae oscuridad al mundo, eso se denomina ocultamiento del semblante de Hashem. Y ese es el motivo de todo el mal que existe en el mundo. Entonces, a pesar de que en el Ramjal, aquí en la primera parte del libro, hay una aparente contradicción, que como es una contradicción aparente porque no, por lo menos yo no traté de entenderlo y no lo he logrado a fondo, pero en un principio Akadosh Baruj Hu no es el creador del mal, porque el mal en sí no existe, sino que es una consecuencia de la falta del bien. Es como la oscuridad. La oscuridad es una creación en sí misma o es falta de luz. Falta de luz. Aparentemente la oscuridad es falta de luz. Entonces, si hay luz, Mimele, no hay oscuridad. Entonces, eso es lo que dice en un principio el Ramjal. ¿Qué? Ki omnam en Akadosh Baruj Hu. Sí, dice así. Omnam la tov yetuaradom Baruj Hu beshem siba mamash. Lo que estoy leyendo no está frente a ustedes porque yo lo estoy leyendo de la primera parte del libro solamente para recordar lo que ya estudiamos hace unos 10 años más o menos cuando empezamos el libro. No está. Entonces al bien nosotros lo vamos a definir como que Akadosh Baruj Hu es la causa directa del bien. Si yo hablo del bien, Hashem es la causa directa de ese bien en sus generalidades y en sus detalles. Pero cuando yo hablo del mal, no lo voy a definir a Hashem como la causa bonagit directa del mal. ¿Por qué? Porque el Midrash dice Akadosh Baruj Hu me'achet shemo al hara. Akadosh Baruj Hu no unifica, no conecta su nombre al mal. Entonces, ¿cómo es posible de que él sea el hacedor o el creador o el que provoca el mal? Entonces, cuando yo digo de que el mal viene de Hashem, lo que estoy diciendo en otras palabras es de que no Hashem está haciendo el mal o provocando el mal, sino que Pashut Meot Hashem se está retirando, se está ocultando, y ese ocultamiento es el que permite la manifestación del mal. La falta de su luz, el ocultamiento de su semblante se considera la raíz del mal. O sea, el frío comienza cuando no hay sol, no es de que el sol provoca el frío, pero el hecho de que no hay sol, ¿sí?, trae como consecuencia el frío. La oscuridad en sí misma o la tumá en sí misma no es de que Hashem la crea directamente, sino que en el momento de que no se manifiesta en el mundo la Kedushá, entonces Akadosh Baruj Hu creó un sistema que pueda provocar de que haya fuerzas del mal, que haya fuerzas negativas, que haya fuerzas de impureza. Entonces, lo hayamos entendido hasta el fondo o no, Bejolofen, lo que estamos diciendo es de que las dos fuerzas existen en el mundo y que Hashem permite que ellas se rebelen.
esas fuerzas de Tumá, que en este caso se manifiestan por medio de la brujería, por medio de la conexión con las dimensiones de los muertos y todo ese asunto. והדבר נמשך מאותם כוחות הרע שזכרנו שהושמו להם בגזירתו יתברך שמות יוזכרו בם. Ahora sí regresé a nuestro lugar, y esto se revela por medio de esas fuerzas del mal que recordamos, que fueron colocadas por su decreto divino, que en el momento que se pronuncien ciertos nombres, y se revele, se jale, se manifieste por medio de eso, ¿sí? Los niveles de la Tumá en diferentes dimensiones, niveles, de una manera metafísica, que no es natural. De esa manera se podrá lograr hacer por medio de esas brujerías, por medio de esos actos que están conectados con los nombres que se pronuncian, etc., todo el sistema de esta Tumá, que se puedan provocar actos que no son naturales. Entonces, tenemos que entender que las fuerzas de la Tumá pueden llegar a revelar al mundo fuerzas metafísicas, fuerzas que van por encima de la naturaleza. Exactamente como lo vamos a empezar a ver en la parsha que viene, con los brujos de Paró, ¿no? Que ma'aseh hartumim bezulatam, como los actos de los brujos y sus familiares, que fima shenimsar laem bekoach hapoalim haem lifol, de acuerdo a como se les entregó a ellos, bekoach hapoalim haem, de acuerdo a los que actúan en estas fuerzas, ubeotama gebulim, y en aquellos límites shusmulem, que se les colocó para que puedan influenciar. Ya, yo quiero aclarar, a pesar de que estamos hablando aquí de que las fuerzas del mal pueden llegar a tener influencias metafísicas, pero tienen un límite. Y por eso esos límites no pueden de alguna manera anular o enfrentarse con las fuerzas más poderosas de la Kedushá, porque siempre la Kedushá al final va a tener, ¿sí?, preponderancia y va a ser más fuerte y más poderosa que cualquier fuerza de Tumá. En las películas el bien siempre gana. ¿No? Y en la verdad también. Mejor. Vejen al yedea shedim, así también por medio de los denominados sheidim. Los shedim son criaturas, fantasmas, que no tienen cuerpo, que son fuerzas espirituales, otra vez, de Tumá. Pero no muteno. Sí. Al que Rashi tiene un poquito de cuerpo, sí. Kitzur, estudian Masejet Brachot y ahí van a encontrar muchos shedim. Vejen al yedea shedim y asuma asim kaele, no solo en Masejet Brachot, en otros, pero ahí habla de eso. Según el Rambam, aparentemente shedim hay solamente fuera de Eretz Israel y no en Eretz Israel. ¿Qué? וכן על ידי השדים יעשו מעשים כאלה,
Los Edim también son criaturas que puedan lograr hacer este tipo de actos. Lefima shenimsar beyadam, de acuerdo a lo que se entregó en sus manos. Gamem sheyaasu, también ellos podrán hacer estos actos metafísicos. Ubakvulim haem amiuchadim lahem, en los límites que ellos tienen y cómo los pueden lograr. והנה באותו השיעור שניתן להם היכולת לפעול, גזר האדון ברוך הוא שידחו מפניהם פקידי הטבע המחזיקים ענייני העולם על מצבם הטבעי. De acuerdo a cómo Hashem fijó el shiur, la medida que se les dé a ellos, o sea, a las fuerzas del mal, a las fuerzas de la impureza, a las fuerzas de la brujería, etcétera, etcétera, a los que se conectan con los muertos y demás, de acuerdo a la medida que se les dé a ellos la posibilidad de actuar, decretó Hashem she'idachu mipneyem, que se desplacen por medio de ellos, pekidei ateva. Pekidei ateva son los servidores de la naturaleza, los trabajadores de la naturaleza, que es she'idahu, she'idachu, que sean desplazados, amachazikim inyanei haolam al matzavam hativi. Entonces, en el momento de que yo tengo fuerzas naturales, y teóricamente esas fuerzas naturales no pueden ser vencidas o no pueden ser desplazadas, ¿sí? Si el fuego tiene que quemar, va a quemar, y si el agua tiene que refrescar, va a refrescar, y si el agua tiene que ir de arriba hacia abajo, va a ir de arriba hacia abajo, y si el fuego tiene que ir de abajo hacia arriba, irá de abajo hacia arriba, y así sucesivamente. Así funciona la naturaleza. Y el fuego y el agua y el viento y el aire son pekidei ateva, son los servidores de la naturaleza que Hashem creó, las criaturas. Pero a veces las fuerzas extranaturales, o sea, estas fuerzas de las que estamos hablando aquí, que en este momento están trabajando para el lado de la tumá, ruach se'ara, el ruach, o sea, sí, la tumá, la impureza, la brujería, la conexión con el muerto, etcétera, etcétera. Entonces, esas fuerzas, Hashem las creó de tal manera que puedan desplazar a los servidores de la naturaleza y hacer del fuego algo que generalmente el fuego no hace, o del agua hacer algo que generalmente el agua no hace, o transformar, ¿sí?, líquido en sólido, o sólido en líquido, o algo que no puede volar en algo que puede volar, o etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Hashem les dio parcialmente ese poder a esas fuerzas del mal. Eso es lo que dice aquí, que decretó Hashem she'idahu, más de she'idahu, que sean desplazadas momentáneamente esos pekidei ateva, esos servidores de la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza que sostienen los aspectos del mundo en su forma natural. Pero Hashem decidió que en esta situación esas fuerzas de la tumá puedan desplazar. Así como Akadosh Baruj Hu decide que a veces las fuerzas del bien, para hacer milagros y para hacer maravillas y grandezas, también los servidores de la naturaleza sean desplazados, como cuando Akadosh Baruj Hu decide de que para que pase a Israel por el Yam Suf, entonces las aguas se partan y que el líquido se transforme en sólido y que el mojado se transforme en seco. Eso es para servir a las fuerzas de la Kdusha, pero aquí es para servir a las fuerzas de la Tuma. Vejol malachim amevim hashpaot kefi hasidur hamesudar, y todos los ángeles que traen esas influencias de acuerdo al orden que Hashem decidió. Então cada um tem um anjo responsável por ele. É isso?
Cada fuerza de la naturaleza tiene un ángel que... Mejor, ¿verdad? Mejor. Cada fuerza de la naturaleza tiene su paquid, tiene su malach, su ángel, su ministro, llámelo como quiera, Então, que lo pone en funcionamiento, pero momentáneamente para servir a las fuerzas del mal, esos pekidim quedan momentáneamente de lado y las fuerzas de la tumá pueden manipular a esas fuerzas de la naturaleza y hacer lo que ellos hacen por medio de esas brujerías, etcétera, etcétera. De Alzeambru, y sobre eso dijeron Jajamim en la Gemara, que Shafim. Jajamim nos dijeron en el que Shafim. Kishuf es brujería. Que Shafim son brujerías. ¿Y por qué se llaman que Shafim? Porque Mahishim Pamalia Shel Mala. Porque tienen fuerza de poder negar a las Pamalias, a la corte celestial. que ele consegue manipular os anjos responsáveis pela natureza. Sotomeret, la corte celestial, que son básicamente los servidores que nombró a Kadosh Baruj Hu para manejar cada una de las fuerzas de la naturaleza. ¿נכון? Si Kadosh Baruj Hu creó el fuego, creó el agua, creó el aire, creó... Pamalia es la corte Shelmala, Pamalia Shelmala. Pamalia Shelmala son todas las fuerzas divinas que manejan la naturaleza. Las fuerzas de la Tumá, cuando Hashem lo decide y lo permite, pueden desplazar a esa Pamalia, pueden desplazar a esa corte, y de alguna manera esas fuerzas son las que ahora toman el mando sobre la naturaleza. Porque Hashem lo decidió. Porque Hashem les dio esas fuerzas. Pero otra vez, todo esto es limitado de acuerdo a la medida que Hashem decidió, en calidad, en cantidad. No es de que el brujo o la brujería tiene un poder absoluto sobre esas fuerzas y hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. No. Dentro de un cierto marco tiene poder. Fuera de eso ya no. Pero dentro del marco sí lo tiene. Y con ese marco y con esa fuerza puede influenciar en el mal y traer todas esas consecuencias. Y afilo dentro de ese marco donde la fuerza de la Tumá tiene movimiento, tiene influencia, tiene fuerza, tiene poder, también dentro de ese marco, dice Ramjal, es posible es posible que ellos sean desplazados por fuerzas más poderosas que ellos. O sea, aquí estamos hablando de dos cosas. Que por un lado, las fuerzas del mal, las fuerzas de la tumá, las fuerzas de la brujería, etcétera, etcétera, sí tienen poderes extranaturales. Esos poderes están limitados dentro de los límites que fijó Akadosh Baruj Hu y les da un cierto control sobre las fuerzas de la naturaleza. Pero todo eso, otra vez, es de manera limitada, en cantidad, en calidad, y no más de lo que Hashem les permite. Pero afino en lo que Hashem les permite, puede haber fuerzas
que desplacen a esa tumá, a esa impureza, a esa brujería. Porque a veces, también dentro del, ¿cómo diríamos?, del campo local de la tumá, puede haber una fuerza de tahará, de pureza o de kedushá, que desplace a esa tumá. ¿Cómo dentro de la tumá puede haber una fuerza de Kedushá? Dentro del campo de acción de la tumá, Sí. puede haber fuerzas de kedushá que desplacen a la tumá a filu dentro del marco en el cual ellas pueden funcionar. Como Moshe e os magos do Paró? ¿Ah? Como Moshe e os magos do Paró? Aquí traigo un ejemplo. Ah. ותימנע פעולתם בגזרתו יתברך. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, digamos que la tumá puede trabajar en un cierto marco. Fuera de ese marco, la tumá no tiene ninguna posibilidad de influenciar. Eso es número uno. Ahora, la tumá está en un cierto marco donde sí puede influenciar. También en ese marco puede venir una fuerza de Kedushá y desplazarla o anularla y quitarle su fuerza. Pero esa fuerza viene de otra parte a ese lado. Vem daqui do chá. De adentro. Estamos hablando aquí de... Esto no es geográfico. O sea, es esto... que se entiende que dentro del mal hay bien. No, no es lo que dice. Dice así, וגם באותו השיעור, también en ese shiur donde el mal puede funcionar, כבר אפשר שיותחו הם, ya va a ser posible que sean desplazadas, מכוח חזק מהם, de una fuerza que sea más poderosa que ellas. No, usted entiende que mehem significa de ellas, no es de ellas, sino de ellas en el sentido más fuerte que ellas, no que están en ellas. Sí. ¿Quién es Rabbi Hanania? Rega. Vetimana peulatam, y se abstendrá de su peula, de su acción, de su influencia, porque así decretó Hashem. De que najón de que ahora tú, Tumá, estás en el campo que yo te permití influenciar, pero en este caso específico hay una fuerza de Kedushá que no te va a permitir actuar, porque yo lo decidí. Mesmo em los limites de la que a Tumá se é permitido. O sea, filo en el campo, donde tienes que ir un permiso de funcionar. Ya entiendo. Se imagina que la Tumá não serve de nada. ¿Ah? Si Hashem no quiere, no. ¿Qué? Rab, hace un momento dijo que los Shelim no pueden entrar a Eretz Israel, pero si fuese así el caso, entonces... Así escuché Besheme Rambam, sí. Sí, pero si fuese así el caso, entonces ¿por qué se evita que los hijos, cuando el padre fallece, no va a entrar al cementerio porque los lastiman? Ajá. Entonces, Ulay son otras fuerzas. O Ulay hay Sheidim de Babel y Sheidim Eretz Israel. Sí, los de Babel son más negros que los de Eretz Israel, que son más grises que él. No sé, Ulay. Todo. Deixa eu ver se eu entendi. Eu sempre imaginava, vou falar devagar, sempre imaginava que o anjo, que a Tumá ia, tipo, os feiticeiros iam sobre a força da natureza. Sim. E tinha um anjo responsável e dominava esse anjo e o anjo fazia o que ela queria. Mas é o contrário, ela desplaça o anjo e toma o lugar dele, e aí ela move a natureza, é isso? Aí é sério? Sí, no es de que... Tomeret, según el Ramjal, que de Pashtut, cuando vienen las fuerzas del mal, no es de que se apropian de las fuerzas del bien y las utilizan para el mal. No, Pashut Meot, ¿sí? Las desplazan y ellas ahora toman la posición de acción. Bediu. Y lo mismo ocurre al revés. Cuando Hashem decide que haya fuerzas más poderosas, no es de que ahora Hashem utiliza a las fuerzas del mal, ¿sí?, para hacer las acciones del bien, sino que Pashut Meot, esas fuerzas del mal se desplazan y ahora actúan las fuerzas del bien. ¿Qué? Rab, entonces, por ejemplo, la historia de Ashmada y el rey de los duendes, ¿eso es verdad o es ficción?
Que dice que de Gemara. Wow. Gemara, con Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, pues que Su lo... amigo era el... que le encuentre. Bechol Ofen. Sobre eso está escrito, ועל זה אמרו חכמים אל הגמרא מסכת חולין, אין עוד מלבדו, באפילו כשפים. Las personas no hablan. No hay más que él, dice el pasuk, אין עוד מלבדו. מה זה אין עוד מלבדו? ¿Cómo no hay nada? ¿Cómo significa que no hay más que él? Ahora están las fuerzas de la Tumá. ¿Hay algo más que él? אפילו כשפים אינו. Mejor. Entonces, esa es la respuesta. Enot milvado significa afilu, aquellas fuerzas que aparentemente se rebelan en contra de él. No, enot milvado. ¿Y qué significa esto? Ubiaru. שזה למי שזכותו רב שמן השמיים יצילו וידחו את הרוצים להרע לו. זאת אומרת, de que, ¿por qué Einot Milvado? Porque al fin y al cabo el que le permite el movimiento espiritual a esas fuerzas, ¿quién es? HaKadosh Baruj Hu. ¿Sí? Pero eso ¿cómo funciona? De una manera figurativa. Cuando Hashem les abre las puertas, funciona. Pero cuando Hashem decide, por favor, regresen de donde vinieron y agarra a Kadosh Baruj Hu y cierra las puertas y las pone en candado, entonces no funciona. Y por eso va a haber algo más fuerte que siempre va a tener control sobre esas fuerzas del mal. Lo mismo funciona con la profecía. Si él quiere alguien, si no, no. ¿No? No es que yo Entonces, una persona que tiene un gran zehut, que ulay, otra vez, de acuerdo al sistema, ¿sí? De acuerdo a, ¿cómo se dice? De acuerdo a la receta básica de cómo funcionan las fuerzas del mal y de la tumá y de la profecía, de la brujería, teóricamente esas fuerzas tendrían que haber atacado a alguien, a un fulano o mengano. ¿Mejor? Hacia Joliot que eso funcione. Pero ¿qué pasa si ese fulano se llama Rabbi Hanina? No le funciona. ¿Ah? No funciona. O, entonces, cuando esa fuerza de la Tumá quiere enfrentarse con Rabbi Hanina, ¿sí? Entonces, si hubiera sido Rabbi Juan, entonces Joliot que hubiera funcionado. Pero como es Rabbi Hanina, entonces Pitom, ¿sí? Los programas no funcionan. Los programas de la Tumá no funcionan, y eso es lo que dice la Gemara, ¿sí? Shane Rabbi Hanina es diferente a Rabbi Hanina de Nefesh Zehutel, que él tiene un gran Zehut. Él tiene un escudo donde ahí las fuerzas de la Tumá se quieren acercar y dicen, no, jabala la semana aquí, vayamos a buscar otro cliente, este no sirve. ¿Qué? Metió la mano en el hueco y sacó una serpiente. Ese es un animal que estaba matando a varios. Rabbi Hanina Mendoza. No. Que metió y que le picó la... y se murió. No es este. No se murió. Ulay. No se murió, se murió el animal. Sí. Pensé que No, el rabino no se va a morir. Él dice, quien tiene pecado tiene miedo. ¿Sí? Entonces es decir que Rabbi Hanina, al estar en el nivel que está, las fuerzas de la Tumá están en cierto punto y él es como un escalón, él está arriba del escalón de las fuerzas de la Tumá, es decir que él ya no hace parte de ese sistema. Si hubiera sido Bonagit, un cliente que no se llama Rabbi Hanina, que es otra persona que está en otro nivel espiritual, entonces Joliot que en ese momento las fuerzas de la Tumá sí hubieran tenido influencia y efecto de provocar daño. Pero el momento que ahí está Rabbi Hanina en el camino, cuando él es el que está ahí en la geografía donde se presenta la fuerza de la Tumá no puede influenciar, no puede atacar. ¿Por qué está arriba? Dice así. ¿Qué? Y eso es lo que también está escrito en otro libro que escribió el Rab Chaim de Volozhin, Nefesh HaChaim.
en el Shar Gimel, en la parte 3 del libro, Perek Yudbet, y dice lo siguiente. וזהו העניין שדרשו חז"ל על פסוק כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו. זה el pasuk que acaba de traer el Ramjal. Devarim 4:39. Porque Hashem es Elohim, no hay más que él. Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, afilo que Shafim no pueden, ואין עוד מלבדו. Y no hay más que él. ¿Eh? ¿Este Janina? ¿Qué? ¿Qué? Entonces dice el Ramjal de Brojin así, que Kol Inane Peulot HaKshafim, todo el asunto de las acciones, de las brujerías, parten de las fuerzas de la Tumash, la Merkavá Atemea. Hazal, cuando hablan de las fuerzas del bien y de las fuerzas del mal, hablan de una Merkavá. ¿Qué es una Merkavá? Simbólicamente hablando, es una carroza. Merkavá. Merkavá. Hay Merkavá, hay una carroza que es de la parte de la Tumá, de la Kedushá, de la santidad. Por ejemplo, dijeron Jajamim, Ha'avot hen a Merkavá. Abraham, Isaac y Jacob son la Merkavá, son la carroza divina. Y una vez escuché un mashal muy interesante, ¿por qué los Avot son como la carroza? Cuando uno tiene un caballo, ¿no? De la carroza, ¿a dónde va? Entonces el caballo, yo le digo que ¿No? vaya. El caballo va acá, la carroza va acá. De repente el caballo va acá, ¿a dónde va la carroza? Acá. De repente el caballo va acá, ¿a dónde va la carroza? Para acá. Así eran los Sabot con Akadosh Baruj Hu. A donde va Akadosh Baruj Hu, ellos van. Kadosh Baruj Hu es el jinete y ellos son los caballos. Bedi. Y nosotros vamos montados en Entonces, esa es la Merkavá. Entonces, hay Merkavá que tiene caballos y hay Merkavá que tiene cerdos. jabalíes. ¿Sí? O burros. Acho que burro é melhor, Ramon. ¿Qué? Que son del lado de la Tumá. Y dice el Ramjain de Bolojin que esa Merkavá Tmea son las fuerzas de la brujería y de todo lo que estamos hablando aquí. Los Jajamim del Sanedrín tenían que conocer muy bien todas las brujerías, porque para poder juzgar a un brujo como brujo, mejor hay que saber que lo que hizo fue brujería. ¿Cómo el Jajam del Sanedrín va a saber si lo que el brujo hizo fue brujería? Entonces tuvo que estudiar en la universidad, De brujería. ¿sí? De Harry Potter, tuvo que estudiar ahí. Yafino sabía más que el brujo. ¿Ah? Yafino sabía más que el brujo. Mejor. Así como tenían que saber todas las abodot zarot que había en el mundo, porque para poder juzgar a uno de abodot zará, ¿sí? No puedes decir, bueno, ¿qué hiciste? Abodot zará. No más de abodot zará. ¿Qué sabe Rabbi Akiva que es abodot zará? ¿Qué? En la yeshiva estudió abodot zará. Escupí a la izquierda, Abodazara. Mejor. E por isso Yitro aconselhava a Moshe Por eso ellos tenían que saber todos estos conocimientos y también tenían que saber cómo funcionan todos los movimientos de la Tumá, de los Shemot, cómo pronuncian, qué dicen, cómo dicen, etc. Que parte de eso fue también cuando lo juzgaron a Yeshu y Machshemo. Chochmat Shemot HaTumá, Vidat Inyanei Kochot HaMerkavá Tmea Bishmotehem. Que hizo todo ese programa del mundo de la Tumá, שעל ידם יפעלו בעלי הכישופים. זאת אומרת, los brujos tienen que tener un programa estructurado de trabajo. Ese programa estructurado de trabajo, con sus materiales, con sus temas, los que van a juzgar eso lo tienen que conocer muy bien. Brad, Sí. por exemplo, essas forças não têm forças no grande sábios.
teoricamente elas teriam força no Am Israel, teoricamente estão propensos a receber essa força. Como podemos ver na história que em alguma situação o Am Israel estava sendo interferido por essa força negativa, essa bruxaria ou o que seja? Fisicamente, assim, tipo como que podemos saber que é um... קודם כל tienes a Shaul Amelech, ¿no? ¿Qué fue a hacer Shaul? Fue a pedir información, ¿no? De la, ¿cómo se llama? De la... Nigromante. ¿Ah? Nigromante. Nigromante, sí. ¿Qué? ¿Así se llama? Sí. Sí, que habla con los muertos. Sí, información. ¿Qué? No, Doresh el Ametim, que habla con los muertos. ¿No? Y le da cuenta en un lugar, no sé si fue Rabioja, no sé, que mandó a matar no sé cuántas brujas. Sí. Sí, que tenía que cargarla por el Porque suelo. las brujas sí, y lo quisieron matar a él, y al final él las engañó y las mató de Kitsur. Entonces, otra vez la brujería era un fenómeno que existía, no era algo. Sim, mas como reflete no povo israelita? Com violências, com mortes, com... Como podemos ver isso fisicamente? ¿Cómo influencia? No. Ah, Lo de. Ofen, entonces, Shaliadam y Falú Barea Kishufim. Entonces, los brujos trabajan en base a ese programa que tienen. Peulot binanim meshunim, diferentes tipos de actos diferentes, que shemashvim kochot atuma bibchinat atov shebo sheashpia betocho chiyut lasot niflaot, ¿sí? Que influencian en ellos por medio de ciertos juramentos y promesas que hacen en esas fuerzas, que influencian en él, chiyut lasot niflaot, ¿sí? Que de alguna forma los brujos le piden a esas fuerzas del mal que le den a él fuerza para poder influenciar. ellos dependen de ellos y ellos del jefe. Sí, es como cargarse con las energías del mal para poder actuar. Efech Seder Kochot Ativim Yamazalot, en contra de todo el orden de las fuerzas naturales. ¿Y todo eso por qué funciona? Porque Hashem quiere que funcione. Mehamat sheken kava borei Adon kol itbarach. Así fijó a Kadosh Baruch Hu de que esto funcione, Inyanei kochotem lemala mi kochot ativim, que tengan fuerzas que funcionen por encima de las fuerzas naturales. Anim shachim hakochavim hamazalot, que esas fuerzas naturales parten de los astros. Kochavim, Mazalot, Shalideze y Bekochan Asot Peulot, que por medio de eso puedan actuar. Gamipuchti ve Kojota, Kochavim o Mazalot, Chikubá Memet, habría también al revés de la naturaleza de esas fuerzas que parten de las estrellas, de los astros, etcétera, que fueron fijadas en el momento de la creación. Kayadua Shekol Koach Beolam Kavah Boit Barach Koach Beejolet, como es sabido, Akadosh Baruj Hu fijó en cada creación, cojot, fuerzas de poder influenciar. Le anígula totet koach haolam, et koach beolam shetachtav lekol asher yez shama ruach. Akadosh Hu creó a cada briá, a cada criatura, y le fijó una cierta fuerza de cómo poder influenciar y actuar en los mundos que vienen debajo, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado vemos aquí de que Akadosh Baruj Hu básicamente es el que creó esto, el que maneja esto. Pero vino el Ramjal y nos dice lo que dice la Gemara, que los Keshafim, ¿por qué se llaman Keshafim? Porque contradicen las fuerzas de la corte celestial. Entonces, aparentemente, el contrincante tiene la misma fuerza y el mismo poder que las fuerzas de arriba. ומה שאמרו שם שמחשים פניהם השלה, רצה לומר שרק סידור כוחות הפמליה של הכוכבים המזלות, eso significa que solamente el orden de las fuerzas de la corte de las fuerzas de la naturaleza, קבע בורא יתברך כוח בכוחות הטומאה, שיהיו יכולים להפכם. אבל לא שיהיה בכוחם לשנות חס ושלום מסדר הפעולות הקדושים של כוחות המרכבה הקדושה. אז נכון, a veces las fuerzas del mal pueden influenciar y
sobreponerse a las fuerzas de la naturaleza, por encima de las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué? Eso es lo que significa Shemachishim Pamalia Shelmala, o sea que la brujería puede contradecir la corte de arriba. ¿Qué significa la corte de arriba? La corte de arriba significa de las fuerzas de la naturaleza que manejan la existencia. Entonces, a veces pueden llegar a tener ese poder, porque Hashem se los dio. Pero dice, eso tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Lo que dijimos al principio. אבל לא שיהיה בכוחם לשנות חס ושלום מסדר הפעולות הקדושים של כוחות המרכבה הקדושה. Pero cuando llegamos a las fuerzas de la Kedushá, de la santidad divina, que está por encima de todo, ahí ya esas fuerzas de impureza no llegan. O sea, a la altura que pueden llegar las fuerzas del mal es bastante alto. Pero tienen un límite. El límite se llama Pamalia Shelmala. ¿Qué significa Pamalia Shelmala? Son como los ministros que manejan el mundo de la naturaleza. A ellos las fuerzas del mal las pueden controlar o las pueden desplazar o pueden estar por encima de ellas, pero por encima de las fuerzas de la naturaleza está lo que se llama la Merkavá Kedoshá. ¿Sí? Ahí están Abraham, Isaac y Jacob, ahí está Am Israel, ahí está la Kedushá Elokit, la Kedushá divina. ¿Sí? Entonces cuando venga un Jartom, cuando venga un brujo de Paró y se enfrente con Moshe Rabbeinu lo va a hacer ¿qué? Polvo. Caja y lo va a acabar. ¿Por qué? Porque Moshe Rabbeinu pertenece a la Merkavá Kedoshá, él pertenece a la carroza divina. Y un brujo de Paró que es del equipo de la Tumá, ¿sí? Le ganamos por goleada con Moshe, Abraham, Isaac y Jacob. No hay forma de igualar. É igual Brasil e Argentina no futebol. O Brasil sempre ganha. Ajón, Brasil, Tumá. Con el presidente de hoy, Bijlal. Así que no te metas, no te metas. La fuerza de la Kedushá gobierna sobre Sí, la hace polvo. la Tumá. Sí. Es porque está escrito que el hijo mayor servirá al menor. Esab, la Sí. fuerza de la Tumá. ¿Quién? Jacob, ¿Ojo? el mayor, sirve al menor. ¿Quién? Ceder. Y para terminar, por eso dice, entonces por eso ellos pueden influenciar, los Kojot Tumá pueden llegar a controlar a las fuerzas superiores que manejan el mundo de la naturaleza, pero lo que ya significa el mundo de la Kedushá proper, que se denomina la Merkavá Kedoshá, si la carroza divina, no, ahí las fuerzas de la Tumá no llegan y no pueden tocar y no pueden influenciar. De Adraba, y al contrario, que Shemashvim otam beshemot shel Kojot Kedushá, cuando se les hace jurar a esas fuerzas Bashemot, con los nombres de las fuerzas de la Kedushá, Mimeile Karrega Mitbatel Kol Inene Pulatam Legambre. El momento que las fuerzas de la Kedushá empiezan a actuar, entonces Moshe Rabbeinu puede agarrar a la serpiente. ¿Y qué pasó con la serpiente? ¿Qué se volvió? Palo. Pero no es tan palo. Y come la semilla. El maté que tiene el Shem Hashem, con el cual él va ahora a abrir el Evansuf y va a hacer todos los milagros. ¿Najón? ¿Najón? Un palo normal, ¿Ma? no un palo normal. ¿Qué? De desafío, ¿no? Sí, Y len yadim klip navdino ma bishma ken. Bezeu shemei, eso es lo que dice, lo que trae el Shas, y con eso terminamos. Bat kameadra mishka lafra mituta kare de Rabbi Hanina. ¿Sí? Rabbi Hanina trajo esta Gemara que dice de que Einot milvado, no hay más que Hashem. Y por eso
que afilu keshafim, afilu las brujerías no pueden controlar, no pueden contradecir a ese en od milvado, a ese que no hay más que él, que es Akadosh Baruj Hu, que su representante aquí es la Merkabah Kdosha, es la carroza divina, ni odea, llámenlo Abraham, Yitzhak, Jacob, Yosef, David Amelech, Moshe Rabenu, Aaron Cohen, no me llame, Am Israel, ahí no llegan. Y por eso la Gemara cuenta ahí que había una mujer, que ni de bruja, ¿sí?, que estaba tratando de buscar un poquito del polvo debajo de los pies de Rabbi Hanina. ¿Para qué quiere ese polvo? El polvo que pisó una persona. Esa es la materia prima para poder meter ahí toda su basura, toda su brujería. Y caniré dañarlo a Rabbi Hanina. Amarla Shkoli le dijo, ¿cuánto polvo quieres? ¿Quieres 3 kilos? 10 kilos, 1 tonelada de lo que yo pisé, llévatelo. Y trate. No vas a poder hacer nada. Lo mistaya miltech. No vas a tener ayuda y no vas a poder hacer nada. Lama ein ot milbado. No hay más que Akadosh Baruj Hu. ¿Quién? Pregunta a la Gemara, Be'amarri, Lama nikra sheman kshafim shemachshifim pamal yashel ma'ala. Pero vemos de que la brujería sí tiene fuerza y puede contradecir a la corte del Shamaim. Dice la Gemara, Najón, a las fuerzas de la creación material del mundo pueden hacerle daño, pueden controlar a veces las fuerzas de la Tumá. Pero Rabbi Hanina, que es descendiente de Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aarón, David, Bejule, no, de Nafis de Jute, porque él tiene un mérito muy especial, de grandeza, y por eso todo lo que tú quieras hacer en contra de mí no te va a servir para nada. Minja aquí.